Bien, pues yo muy contenta de retomar conversación con Ana María Pellerano para nuestro espacio Entre Padres. Es un espacio que comenzó por querer compartir las conversaciones que ya teníamos Ana María y yo, de este lado Rosario Aróstegui, por algo que nos une y es ocuparnos de la educación y compartir herramientas, experiencias, porque desde que yo conocí a Ana María, cuando tenía a mi hija menor en edad preescolar, encontré un espacio maravilloso para ella y para mí. Entonces, desde ahí fui identificando esos elementos en común que han servido de conversación y que pasando el tiempo decidimos hacer esta conversación entre amigas para invitar a más personas. Y qué mejor medio que hoy que tenemos Instagram, que fue como comenzamos, y nos decidimos ahora a hacerlo vía podcast, vía aquí en un encuentro en Zoom, que estaremos compartiendo con toda nuestra comunidad y que a partir de ahora pues ya la tendrán con más frecuencia. Y pues una conversación entre amigas que nos hace observar lo que está pasando alrededor en relación a la música. ¿Cuál es la música que nuestros hijos adolescentes están escuchando, están bailando? Entender que la música es un recurso maravilloso porque la música nos sirve para relajarnos, nos sirve para impactar diferentes estados, o sea, activar diferentes estados en nosotros. Y sobre todo, en esa etapa de la adolescencia, la música es ese elemento común que hace que se junten a bailar, a compartir entre pares y por lo tanto tiene mucha importancia en esa definición de la identidad del joven en esa etapa de adolescencia tan importante. Y pues, a ver, ¿qué piensas tú, Ana María, sobre esta música que se está escuchando y sobre todo con tanto debate que hemos tenido recientemente a propósito de canciones como La Perra, que se ponen tan popular, la música y el tema? ¿Qué está pasando? ¿Qué piensas tú que está pasando para que músicas como esta se hagan popular? ¿Qué pasa en la adolescente? ¿Qué importancia tiene? Y bueno, comencemos a compartir. Bueno, Rosario, yo súper contenta de retomar este camino contigo porque siento que es una oportunidad valiosísima para los padres. Si hay diferentes maneras de cómo enriquecer la educación y la formación de nosotros, vamos a aprovecharla. Así es que súper contenta y sobre todo de que sé que tenemos un camino en común que hace que sea mucho más rico este proceso. Yo hemos conversado y teniendo como muchas inquietudes que se suman alrededor de estos cambios que la sociedad misma y los jóvenes mismos están planteando con respecto a la prueba de límites. La adolescencia siempre ha sido un espacio para probar los límites, para cuestionar el status quo y para hacer cambios a nivel social. Que eso es bueno. Yo creo que en algún momento le he dicho por aquí, papá me decía, ¿tú te imaginas a Colón y a Guacanagari caminando todavía, como queriendo que las cosas fueran a su manera? El mundo no hubiera evolucionado. Y yo creo que indiscutiblemente que sí. Y como expresión cultural, la música, la pintura, todo, las artes plásticas, todo lo que el hombre hace, a diferencia de los otros mamíferos, es lo que nos distingue de los otros mamíferos. Pero indiscutiblemente
que compartimos procesos neurológicos, tanto filogenéticos como ontogenéticos en términos de evolución con las otras especies, que ya hablaremos como ahorita un poquito más tarde. Y dentro de todo esto, pues realmente en muchas ocasiones los límites se han excedido de un punto que tú dices, wow, ¿qué será lo que quieren estos muchachos poner sobre relieve? O sea, realmente estoy cuestionando los límites, realmente estoy queriendo hacer un cambio social o quiero o me siento ya en un proceso que hemos llegado a un punto de expresión donde ya me voy al libertinaje. O sea, yo entiendo como la diversidad cultural y la expresión, y tú ves como el arte mismo ha ido cambiando. O sea, yo tengo dos chaboneras y hay una tal vez en una parte de expresión más erótica y otra con un trabajo más hacia lo interno, más hacia lo interno y a la expresión de sus emociones. Pero sin embargo, tenemos un, eh, un cantante urbano altamente valorado que acaba de llenar el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York y que se bajó los pantalones. Y las ovaciones, pues bueno, vinieron ahí en el proceso y yo, wow, o sea, me he preguntado como mamá, como profesional, y es realmente que nosotros estamos queriendo ser muy tradicionales o hasta dónde es eh, lo, lo privado se está haciendo público. ¿Verdad? Hay cosas en la vida. Yo no he visto todavía, no sé si habrá salido, ¿verdad? No sé si habrá salido, pero todavía si yo se me ocurre sentarme a evacuar en medio de la calle, van a decir, bueno, Ana María está loca. Se le volaron los sesos, ¿verdad? O sea, está loca. O me volví una mal educada. Cuál sería de las dos? ¿Tú entiendes? En términos de, wow, ¿por qué se le está dando tanto valor y calor a que esa parte privada de lo que hemos restringido como la parte íntima de la persona, de lo que implica tal vez mi relación uno a uno con otra persona, se haya tornado como el cherry de todos los pasteles y de una serie de canciones que aunque se sigue manteniendo la diversidad en términos de canciones, pero se han popularizado de una manera que tú dices, wow, y entonces, ¿qué viene ahora? Sí, sobre todo porque el cuestionamiento viene de decir, si la música se está haciendo popular y si alguien que llena un estadio como ese se baja los pantalones y es aplaudido, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y yo creo que es una invitación a cuestionarnos como sociedad, independientemente mamá, papá, profesor y todos, qué mensaje estamos dando o qué es lo que está pasando que hace que necesitemos esos espacios de expresión, que yo creo que ahí viene un poquito la pregunta. O sea, cuando tú dices estaremos siendo, digamos, muy cerrados, yo cuando te escuchaba de repente y un poquito cuando me preparaba hacia esta conversación, cómo venimos evolucionando
Imagínate cómo eran los trajes de baños de nuestros bisabuelos, en fotos, ¿no? Y cómo son los trajes de baños ahora. En esa medida en la que, y porque todo tiene que ver con esa expresión sociocultural de decir todo estaba tapado, incluso súper tapado, ¿no? Que no, si lo vemos ahora y decimos, ¿y eso era un traje de baño? Bueno, eso era un traje de baño y ahora tenemos otro modelo de traje de baño, una necesidad de expresar y de liberar. Si ves la moda en los jóvenes, hace poco nos parecía hace unos años de decir, pero mira cómo anda el pantalón por allá abajo y se le ve la ropa interior. Pero resulta que ya lo vemos hasta normal. Entonces, eso es una expresión que tiene que ver con lo que pasa en la ropa, en la moda, en la música, en los comportamientos. Definitivamente. Entonces, ¿qué está pasando? Yo pienso que efectivamente sí venimos de quizás ser muy cerrados y necesitamos ser un poco más flexibles, pero estamos abriendo tanto que estamos perdiendo los límites, como tú decías. Entonces, aquí es donde yo Exacto. digo, yo creo que la invitación es a cuestionar qué está pasando. Hoy justo yo compartía, bueno, he compartido dos, pero hoy fue mi segundo, no es mío el post en Instagram, pero me pareció tan bueno que lo quise compartir en relación a esta serie popular del Juego del Calamar. Y voy a enfocarme en este de hoy, que decía una recomendación de qué hacer si nuestros hijos preadolescentes y adolescentes, sobre todo los preadolescentes, están viendo, o sea, porque lo vieron. Lo primero es que uno como padre vigile qué es lo que sí va a ver, pero ya lo vieron. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Lo dejas pasar o te sientas a conversar para poder construir algo? Porque la única forma de poder poner límites desde mi mirada es decir, ¿lo dejo pasar o qué hago con esto? Porque la sociedad está gritando algo, pero el hecho de que la sociedad lo esté gritando no quiere decir que yo esté de acuerdo. Y yo tengo una casa en la que puedo incidir, una familia en la que puedo incidir. Entonces, no es porque todo el mundo lo haga que yo lo tengo que hacer, sino que, ¿qué hace que yo también quiera apoyar esa música? Si es que esto está pasando, ¿no? ¿Qué están escuchando mis hijos? ¿Qué hace que ellos se sientan cómodos escuchando eso? O en realidad ni siquiera se están dando cuenta de lo que están escuchando. Y eso abre otra conversación, pero vamos aquí primero. Sí, hay algo interesante y hay que saber que la agresividad es parte de esa estructura humana que me ayuda a poder ponerme en estado de alerta y defenderme cuando me siento atacado, ¿verdad? Pero una cosa es la agresividad como elemento de mi desarrollo que decía ontogenético y filogenético que está ahí en esa evolución mamífera de mío como especie, pero la violencia no. Entonces, hay una serie de procesos que se dan simultáneamente. Tú decías ahorita, si es un proceso hipnótico, cuando estábamos como Antes, fuera del aire. en los preparativos. Pero fíjate cómo va, que ese nivel de violencia a la cual yo pasivamente me voy exponiendo y se va normalizando, ¿eh? Eso va bloqueando la hormona que se llama oxitocina, que es lo que me permite hacer empatía y conectar con el otro ser humano. Eh, tú, dir, tú dirías, bueno, Ana María, vamos a hablar de la música y de las expresiones artísticas, pero yo lo veo como más en la generalización, o sea, cómo
las situaciones, por ejemplo, a nivel de transporte, se están dando, hay como una especie de explosión en todas las áreas del comportamiento de la persona. Y yo me pregunto qué grado de porcentaje le agrega este tipo de exposición constante, porque cuando yo la estoy disfrutando y la estoy bailando, eso está colando, eso está ingresando dentro de mi sistema. Entonces, es como el lobo del Sahara, no hay forma, tú no lo puedes, tú no lo recibes pasivamente porque no hay más nada que hacer. Bueno, fíjate, es que tú, como tú dices, sí, vamos a hablar de la música, yo también lo veo como, es una expresión, perfecto, es una expresión, por Exacto. lo tanto, de algo que hay dentro y que si hay más personas que están escuchando esa canción y se está haciendo popular, quiere decir que hay un sentir común que fortalece eso. Ahora, hay otra parte que tiene que ver con, eso es, hay una, vamos a decir, un porcentaje de la población que lo crea y lo hace popular, pero hay otro, que es la masa, que lo sigue. Entonces, ¿qué Exacto. sucede? Y ahí viene donde viene nuestro cuestionamiento. ¿Por qué tanto seguirlo? Bueno, porque no hay un pensamiento sobre lo que está pasando. Y ahora, sobre todo, y ahora vamos con la música. Entonces tú trajiste algo que lo voy a ampliar de lo que teníamos antes de. Y conversábamos sobre ese efecto hipnótico. Y mira, la ventaja, el por qué, voy a ir conectando un poquito, el por qué yo practico mucho los juegos como forma de enseñanza. El principio es el mismo que sucede con la música. Entonces, el juego ni la música son malos en sí mismos, son herramientas maravillosas que Claro. todo depende de la intención. Entonces, ¿de la intención de quién? Ah, de quien las crea y las diseña. Entonces, vamos nosotros no somos ni autores ni músicos, pero sí somos espectadores que recibimos el resultado de esa herramienta en el comportamiento de nuestros hijos y en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que cuando uno trabaja a partir de generar un vínculo emocional, y yo lo voy a hablar desde la neurociencia y tú lo vas a hablar ahorita desde la psicología y toda tu experiencia, cuando uno busca el aprendizaje, cuando hay un vínculo emocional, es fabuloso. Por eso a los muchachos le va muy bien cuando el profesor le cae muy bien. Y si no le cae muy bien, la cosa se pone difícil. Entonces, cuando uno genera un juego, pues estás disfrutando y te encantas tanto del juego que entras en un momento de fascinación. Cuando estás bailando, te entregas a una música pegajosa con un ritmo que tu cuerpo quiere expresar y se entrega a la expresión y entras en lo que yo le llamaba fuera del aire y ahora digo el efecto hipnótico. Tu mente, la parte racional se apagó y sencillamente tú entras en ese estado donde cualquier cosa que te llegue lo recibes desde un estado de emoción altísimo porque estás fascinada con la música y cualquiera que te lleve el ritmo del movimiento tú sigues porque el racional se apagó. ¿Qué sucede? Que la letra es información que va a la parte racional. Sí entró Sí, la sí, letra. claro, entró. Lo que no pasó fue que no hubo filtro. Lo que cuando yo dije que estaba apagado es que el filtro se apaga porque está solamente en el estado hipnótico del disfrute, de la emoción, de que estoy bailando y comienzo a cantar incluso la canción, pero no me doy cuenta. Nosotros adultos a veces comenzamos a decir, ¿qué música que ustedes están oyendo? Pero cuando la música es pegajosa y dice, wow, yo también la estoy cantando, Ajá. porque Y no, te y se conectas. te pega, como se te pega. Yo quiero traer como en un proceso de experiencia de corte y algo relacionado al uso de esas herramientas, eh, los anuncios de la década de finales de los 80 de Barcelona, que lo hicieron, ¿tú te acuerdas? De Chivo Chivo, Chivo de la Loma.
y lo hicieron con las características propias de cada pueblo que hicieron, de cada región. Y señores, pero eso era como que salía disparado, o sea, salía de manera automática y fue algo que marcó, o sea, es como un retomar de la dominicanidad, tú sabes, que fungió en ese momento con esos fines, pero era la venta de una bebida alcohólica que la reposicionó, vamos a decirla de alguna manera, o sea, una campaña brillante. Y por así hay otras maneras. Yo lo que tal vez sería interesante, eh, Rosario, es cuál es el rol que estamos jugando como padres con respecto a eso. Si lo dejo pasar, bueno, ¿y qué yo puedo hacer? Porque yo no puedo apagar los radios. ¿Qué puedo hacer? O tú sabes que es la pregunta de millón, o desde dónde yo intervengo como papá con respecto a la formación y la educación de los muchachos, que creo que tal vez es lo interesante, sobre todo para los padres de adolescentes, que son los Claro. más expuestos. Sí, bueno, ahora mismo lo que estamos hablando hasta aquí es entender el por qué es importante que le prestemos atención a la música, porque esa información está entrando a lo que le llamamos al inconsciente y está allí. Entonces, aquello que tú hablabas de la violencia y no sé qué, bueno, es que hay dos formas maravillosas de que la información se quede en nosotros. Ujú. Y desde el punto de vista de las neurociencias, básicamente dos: repetición y emoción. Imagínate, cuando ando en ese baile a mil, entregado con aquel movimiento, disfrutando mi momento con mis amigos, estoy en un nivel de emoción fabuloso. ¿Y cuántas veces lo bailo? Entonces, las dos condiciones se cumplen para que la información entre allá en el fondo donde yo ni me doy cuenta. Pero ¿qué sucede? Sale en ese momento en que me topé con alguien en la calle que tomó el parqueo, que pasó, no sé qué, todas esas cosas. Entonces sale en ese momento. ¿Y de dónde tan tranquilo que era? Bueno, porque en algún momento se instaló esa información. Esto un poquito como para que por favor le demos importancia porque sí sucede algo. Entonces, ¿qué podemos hacer desde esa misma mirada? Cuando nosotros primero tomamos conciencia en lo primero para decir a qué le presto atención y Ujú. lo que puede desbaratar una información que entró allá es cuando entra a la parte racional y es cuestionar. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué te parece lo que estás escuchando? Esa es una invitación que yo tengo. Y otra, yo te voy a decir las mías por experiencia y luego tú me dices. En estos días justo mi hijo compartió un post en Instagram y Ujú. hablaba de cómo su oído había estado acostumbrado a una serie de música. Y yo recuerdo que, porque cada generación trae la suya, y estoy hablando por Sí, decir, claro, claro. Y lo que es el rock and roll, o sea, rompió en una época completamente diferente. claro, y trajo entonces lo que ese momento se necesitaba y rompió unos esquemas y demás. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, el lenguaje del que estamos hablando ahora no es el mismo de aquel momento y es cuestionar qué hay detrás, qué estás sintiendo tú y qué puedo hacer con esto. Entonces, yo, desde mi experiencia, la primera invitación es a cuestionar para saber qué está escuchando y qué está pensando tu hijo, porque puede ser, como una vez me respondió uno de mis hijos, fue, esa música es la que ponen cuando yo voy a las fiestas, pero esa no es la música que a mí me gusta escuchar. Lo que pasa es que si yo quiero bailar, esa es la que ponen y no controlo eso. Muy bien, pero ya yo generé la conversación en términos de qué es lo que tú escuchas, o sea, por qué tú dices eso y cuál es la que estás escuchando. Y Ujú. entonces, la segunda, después de generar la conversación, es, ¿y tú qué música pones en tu casa para que les permitas tener un rango más amplio para elegir? Yo no te impongo mi música, pero te la comparto.
Incluso a mí, por lo menos, me ha resultado muchísimo que cuando uno tiene estos trayectos muy largos, pues compartimos ahora un ratico de la mía y ahora un ratico de la tuya. ¿Para qué? Para yo saber cuál es la música que tú estás escuchando, la que a ti te gusta, no para Ay, por favor, criticarla. que ya tú sabes, con cinco muchachos en una casa, wow, padre mío, o sea. No es fácil. Además, bueno, todo depende, porque hay algunos, no sé si en los 5 tuyos pasaba, pero hay alguno que no te va a compartir nada, o que yo ni oigo eso, yo ni tengo ni de lo que pongan yo oigo. Entonces pero lo importante es poder tener el espacio para que no hablemos desde la imposición otra vez, porque estamos ante la adolescencia, sino No, imposición cero. Yo no estoy a favor de la imposición. No, no, sencillamente te comparto para una nada, persona. por favor. O sea, creo que no, por favor. Y mira, te lo dice una, una rebelde sin causa o con causa. Dentro de mi proceso de adolescencia, yo creo que es maravilloso poder cuestionar. Yo creo que es maravilloso poder decir lo que, lo que no está bien o o sea, estoy de acuerdo con respecto a una serie de cosas. Yo lo que siento en este proceso, mm, a ver, no me inquieta el cuestionamiento. Me, como parte del fondo, me inquieta la forma, me inquieta la manera de que cualquier cosa, o sea, cualquier grado de exposición a nivel privado, de lo privado, porque nosotros tenemos campo de acciones. Nosotros tenemos campo de acción en lo público y lo privado. ¿Tú entiendes? Entonces, no es como puritanismo, no es eso, de que, ay Dios, y qué tal. O sea, es que en la medida de que yo voy ampliando mis límites y todo me da igual, si yo, no sé, veo a una señora que le paso todos los días por el frente de su casa y siempre encuentro un niño que le están dando golpes y no hago nada, ni le digo nada, ni intervengo nada, ni pasa nada. ¿Tú entiendes? Yo me sumo a esa acción por omisión, por no decir nada, por no tomar acción con respecto a eso. Si me quedo en la queja, porque es lo que yo quisiera que nosotros pudiéramos sembrar en esta conversación hoy, no quedarnos como en la queja. Ay, pero estos muchachos ahora imagínate, y cómo que sí. No, o sea, no, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve la parte de quejarme o la humanidad está perdida? No, yo creo que hay muchos muchachos valiosos, mucha gente valiosa que está mirando en entender que es sumando que vamos a llegar más lejos, sumando como visiones, cooperaciones. Es un momento de cooperar como sociedad. Ahora sí me inquieta como que, bueno, como qué parte, o sea, hay un proceso evolutivo en el cerebro, Rosario, que nos va, ¿verdad? Yo decía, todo lo que es la expresión de la pintura, de la escultura, de la música, la poesía, la tal, todo eso que nosotros hacemos con los ojos y las manos es lo que nos da la civilización y se supone que es como un grado mayor de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que se está expresando en esa conciencia? Si es libertad o libertinaje, si es capacidad de acción o irrespeto. O sea, y el irrespeto, oye lo que te voy a decir, para conmigo.
mismo. No, no ni siquiera son, o sea, decir, ese señor, eh, eh, el Alfa, que es el que publicó, el que tuvo el espectáculo en el Madison Square Garden, ¿él le estaba faltando el respeto a los demás o él se estaba comenzando a faltar el respeto a sí mismo? ¿Me entiendes? O sea, hay como esa línea tan fina, como si fuera un tul, un encaje ahí, que tú no. Te hace sentido lo que yo te estoy diciendo. Claro, claro. O sea, pero yo me pregunto, o sea, quizá de otra manera, y lo que aplaudían, ¿qué es lo que aplaudían? O sea, lo que estaban ahí, ¿qué se celebra? Eh, la expresión de que él lo hizo para ti, o sea, yo no sé, yo me perdí. Entonces, pero ¿por qué llegamos a estas cosas en que uno se pierde y que yo celebre algo que cae en la falta de respeto hacia mí? Porque él no tuvo en consideración el que está sentado allí. Es porque estoy yo muy cerrada, como tú dices. Bueno, entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que tú valoras? ¿Qué es lo que no? Para poder entonces tener tus propios límites, porque yo soy de las que pienso en que la humanidad no está perdida, pero yo no la voy a salvar a toda. Lo que yo sí puedo hacer, No, lo que Dios... posible. Entonces, ese peso es muy grande y muy difícil, pero yo sí puedo, a propósito de tu pregunta, de dejar la semillita y poderle dejar a nuestros padres que nos escuchen, o sea, ¿qué puedes hacer tú con tu hijo? Porque si cada padre se cuestiona qué puede hacer con su hijo y puede entonces generar un pensamiento, o sea, algo diferente y dejar esa semillita, entonces se va sumando y hablamos de sociedad, comunidad y humanidad en general. Entonces, aquí es, ya como ante lo que está pasando allá afuera, yo no puedo cambiar lo que está pasando allá afuera, pero sí puedo incidir, porque en la medida en que yo aplaudo y le doy espacio a ese tipo de música, de escena, yo estoy contribuyendo, como tú dices, es una forma de dejar que pase y por lo tanto yo contribuyo. Entonces, ¿dónde yo puedo hacer algo? En mi espacio, donde yo sí puedo decir, bueno, lo vamos a apoyar o no lo vamos a apoyar. Y si tú lo vas a apoyar, ¿por qué que tú lo vas a apoyar? ¿Qué es lo que tú en qué tú te identificas con esto? ¿Qué tú necesitas para que hace que tú te sientas bien? O sea, ¿qué necesitas tú en ti que hace que tú te sientas bien ante actos como estos? Que quizás, porque cuando uno apoya al otro de alguna manera, es eso que le está expresando, yo quisiera expresarlo también. Entonces, ¿qué pasa en... Y fíjate algo eh, en esa, tú sabes, en esa como voracidad, en esa como que hay que consumir cosas. Fíjate que el COVID nos trajo el disparo de los teteos, ¿verdad? Y que no importaba que te pusieran a barrer, a limpiar, te llevaran a un sitio, te pusieran en sitio a hacer ejercicio. O sea, hubo de todo en términos de las consecuencias de lo que pasó en las redadas de los teteos. Y yo conversaba con alguien, yo decía, wow, pero nosotros somos siempre bullosos, eso es parte de ser dominicanos, somos bullosos, somos escandalosos, nos gusta la música alta. Hablaba en razón de un programa aquí en Jarabacoa, sobre la contaminación auditiva y tal. Ahora, ¿cómo eh, la salud mental se está cuidando en términos de lo colectivo? Porque a mí como que me inquieta y lo pongo sobre el tapete para las personas que nos van a escuchar o nos están escuchando y nuestra prioridad como sociedad. Yo creo que hay un ampliar las posibilidades. O sea,
ampliar las posibilidades, porque lo que tú decías, bueno, oigo eso, pero también puedo oír a Andrea Bocelli, a mí me encanta Andrea Bocelli, o me gusta oír la música clásica, o qué oportunidades de salud mental se están dando en términos de ejercicio físico, de otros modelos. Porque, señores, tenemos a Juan Luis Guerra, está Manny Cruz, que ahora ganó cantidad de premios. ¿Tú entiendes? Hay otros modelos. Entonces dice que Juan Luis está muy viejo. Bueno, pero hay más. Está esta chica que te planteé, que sus canciones tienen unos cuestionamientos, pero al final de cuentas tú dices, wow, no tiene que ser como burdo, ¿me entiendes? Sí, Como falta de límites, como parecería que lo ordinario y no quiero usar la palabra grotesco, pero sí, como que como parecería como si se escapara de las manos. Lo oportuno y lo tal vez lo que pudiera ser educativo. Y aunque la música es para disfrutar, como tú bien decías, se va colando y va sembrando una época. La música va siendo la ícono, igual que todas las demás expresiones del ser humano de cada época y cada generación. totalmente. Yo creo que a manera de cierre, por un lado, es tomar conciencia de que la música es una expresión y que va en tono con todo lo que está pasando en la época. Entonces se combina, por eso decía, miremos la moda, miremos la letra de la música, miremos cómo nos estamos comportando, qué está pasando y qué me quiere decir todo esto de lo que estamos viviendo. Realmente, dentro de eso, pues sí, por eso hay música, tú decías de Juan Luis Guerra, hay músicas que permanecen en el tiempo de generación en generación. ¿Y qué pasa con esa? Cuando tienen un mensaje que no tiene edad, porque todo el mundo pasa por una edad de cuestionárselo todo. La diferencia está en lo que tú decías, en el lenguaje con que lo hago. Y eso es Ujú. lo que va marcando en qué etapa, o sea, en qué momento estamos viviendo, que nos permitimos un lenguaje que no nos Ujú. permitíamos antes y hasta dónde tenemos que utilizar ese lenguaje, sobre todo si caemos en esa línea que tú has mencionado de el respeto o no hacia mí, hacia el otro. Entonces es una invitación con esto a la reflexión de qué estamos viviendo, qué música estamos escuchando y qué estamos haciendo nosotros como padres ante lo que se está viviendo, que nos dice como tú decías, o sea, la parte emocional, cómo la estamos atendiendo, con qué otras herramientas para que puedan encontrar dónde más yo me desahogo, no solo en la música, dónde yo converso, que no necesito tener eso. Y cómo poder filtrar todo eso. Porque si yo solamente, por decirte algo, si yo no ayudo a mis hijos a canalizar lo que sienten, a trabajar a través del mindfulness, de los diarios, de hacer yoga, de salir a hacer ejercicio a los espacios físicos, tomar sol, alimentarse bien. Es un conjunto que es lo que nos permite el bienestar. Y Y ahí es, viene, y es eso, o sea, un poquito así como decía, no es imponer, es cuando yo te ofrezco una gama, entonces tú dices, ah, yo tengo opciones, esta no es la única. Y eso tiene que ver con todas las actividades que tú has mencionado, pero también que yo puedo hablar contigo para ver lo que está pasando y ver cómo te puede ser opciones, porque hay algo importante y tiene que ver con el manejo emocional. O sea, y lo que decíamos, no es imponer, no es cuestionar, no es juzgar. Eso es lo que tú sientes, eso es lo que está pasando. Tú tienes derecho a expresarlo. Ahora, cuidemos la forma de manera que esa línea fina la cuestionemos, la hablemos y podamos canalizar esas emociones de manera que tú sanes lo que tengas que sanar, expresar lo que tengas que expresar, pero no tienes que ir a esa línea. Y bueno, como decíamos, no es
la música, son las formas. No es el juego, son las formas y la intención. Pero por favor, nos están diciendo algo. Entonces no nos hagamos los sordos a escuchar qué nos está diciendo esta letra, esta música, pero no nos quedemos con esa como la única opción. Pero nos toca a nosotros poderle dar opción a los jóvenes. Ahí donde está, yo creo, la tarea. Yo decía, ¿Qué le vamos a dejar? el otro día, digo yo, señores, doña Zaida Lobatón se hubiera vuelto a morir otra vez, porque sí, baila como el pingüino fue motivo de censura. Yo no me imagino. De verdad, no me lo imagino. Y bueno, no tuvimos tiempo para poner algunas músicas que yo tenía por ahí para que nos demos cuenta de qué hubiera pasado con doña Zaida si escuchaba unas letras que andan por ahí. Pero les invito a que las escuchen con ese sentido crítico de pensar por qué se hace popular y qué hace que mi hijo lo quiera o no lo quiera escuchar. Y yo qué le estoy ofreciendo, le estoy dando la oportunidad de que se exprese en mi casa, de que conversemos, de que yo sepa qué música escucho. Yo también le doy opciones de música que yo le estoy ofreciendo. Por ahí yo diría que son las que yo dejaría, no sé qué quieres tú agregar y ahí nos vamos ya al cierre y estaríamos atentos a los comentarios y le vamos a dejar algunas músicas para que la gente. Sí, yo deseosa de escuchar las opiniones de los demás, realmente. Pero creo que hemos abundado bastante y que creo, hasta ahora lo podemos dejar ahí. Y nos vemos en la próxima. Manténganse atentos que por este canal de comunicación vamos a seguir compartiendo sobre los temas y nos encantaría que nos comenten. Los van a poder dejar allí abajo, que le vamos a dejar un espacio para los comentarios. Bien, pues gracias Ana María, feliz día, nos vemos en una próxima. Un abrazo y un abrazo para todos.